Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por ahí todavía se siguen conectando algunas personas, pero por respeto a los que ya estamos conectados desde un poquito antes de las 3 de la tarde, les damos la bienvenida a nuestro segundo curso gratuito en el cual vamos a hablar sobre auditorías del gobierno del estado para empresas IMEX. Todo esto derivado de las nuevas estrategias que está manejando el gobierno de nuestro país con el fin de poder fiscalizar la parte de lo que es comercio exterior, incluso también a las empresas IMEX, pero ahora derivadas de lo que es el gobierno del estado. En esta ocasión nos va a presentar nuestro abogado Porfirio Rojas, quien va a ser el experto, quien nos explicará un poco sobre el proceso de lo que son las auditorías que está llevando el gobierno del estado. Antes me gustaría explicar un poco de lo que es la dinámica. Vamos a tener aproximadamente 60 minutos para dar lo que es el tema. En el panel que ustedes tienen ahí en su computadora o en su teléfono van a poder hacer lo que son preguntas. Estas preguntas las van a poder hacer durante el transcurso de lo que es la sesión y al finalizar vamos a abrir un espacio de entre 10 y 15 minutos para dar respuestas a esas preguntas. ¿Sí? Entonces, también tenemos habilitado lo que es el chat y la parte de lo que es preguntas para, si nos quieren ir enviando algún tipo de cuestionamiento, duda que vayan teniendo en relación a lo que es la presentación. También les comento que para los que estuvieron o no estuvieron en la sesión anterior, donde se habló sobre la contingencia del COVID y la afectación para las certificaciones OEA y CITIPAT, les comento que en nuestra página, en la sección de recursos gratuitos, vamos a estar subiendo estos cursos que estamos dando a través de la plataforma Zoom. En el caso de que lo quieran compartir posteriormente con algún tipo de colega o lo quieran ver posterior para consultar algún tipo de tema en particular en relación a lo que vieron en la presentación. Sin más ni menos, me gustaría cederle lo que es la palabra a Porfirio con el fin de iniciar con nuestra segunda capacitación. Y bienvenidos, chicos, y ahora sí que vamos a estar ahí al pendientes de cualquier tipo de cuestionamiento que nos hagan llegar. Bienvenidos y le cedo la palabra a Porfirio Rojas. Adelante, Porfirio. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan todos, verdad? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, pues principalmente agradecerles haber tenido la oportunidad de conectarse aquí con nosotros. Estoy viendo ahí algunos nombres de algunos conocidos. Veo muchos nombres nuevos registrados. Eso nos da gusto que se estén sumando precisamente para conocer las implicaciones que desde nuestro punto de vista quisiéramos compartir con ustedes, ¿no? Por ahí vamos a compartir lo que viene siendo la presentación. Permíteme tantito para que lo puedan visualizar. Ok. Perfecto. Principalmente, como bien lo mencionaba Juan Carlos, el tema que vamos a hablar el día de hoy es de auditorías del gobierno del estado para empresas IMEX. Estamos familiarizados que principalmente este tipo de actividades las vemos más enfocadas a una autoridad por parte del Servicio de Administración Tributaria. Sin embargo, hay un convenio de colaboración que les permite al gobierno del estado llevar a cabo este tipo de actividades, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a visualizar precisamente? Parte del temario. Les vamos a presentar los puntos principales, que es el tema de realización. El otro de los puntos es el inicio de facultades de comprobación, el de desarrollo, y ahora sí los puntos principales de qué es lo que nosotros pudiésemos visualizar desde un punto de vista de una conclusión de una auditoría, diversos tipos de escenarios. Por ahí les dejo una interrogante, pues la legislación que me va a aplicar pues, ¿es la estatal o es la federal, no? Ese interrogante me la han planteado mucho.
precisamente porque a nivel federal, pues sabemos que lo que rige principalmente al Servicio de Administración Tributaria viene siendo una normatividad que en este caso, tratándose de facultades de comprobación, les aplica lo que viene siendo el Código Fiscal de la Federación. Por ahí me han dicho en ocasiones, oye, pero el Estado también tiene otro código, que es el código de cada una de las entidades federativas que también que les aplican, ¿no? Entonces, es una de las principales interrogantes que me han hecho, o sea, ¿qué es lo que yo tengo que contemplar? El procedimiento que hay en el código del Estado o bien en el de la Federación, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de estos puntos. Ahora sí, quería tomar ahí un poquito ahí la referencia de qué es lo que vamos a tocar. Como lo mencionaba hace un momento, hay muchos nombres de las personas que conocemos y que aparecen ahí como registrados, pero para aquellas personas que no he tenido el gusto de conocerlos y que a través de esta plataforma nos permite llegar junto con ustedes a conocernos un poco, a interactuar con el tema, me permito presentar un poquito el antecedente que he venido desarrollando. Soy abogado de profesión, como lo mencionaba Juan Carlos. Estuve trabajando algunos años en el Servicio de Administración Tributaria. Está en el departamento de la jurídica y como departamento de la jurídica nos permitía a nosotros estar llevando a cabo defensas de todo tipo de actuaciones en las cuales se viera, pues ahora sí que una situación de un crédito donde el contribuyente se estuviese inconformando. Nosotros lo visualizamos tanto de un recurso de revocación o un juicio de nulidad, ¿no? Eso nos permite a nosotros estar actuando como un abogado defensor del Servicio de Administración Tributaria. Algunos van a decir, oye, pues eres de la mala, pues ahí nos han dicho, eres de los malos, ¿no? Porque vienes del Servicio de Administración Tributaria. Estamos del lado de los buenos, chicos, no se preocupen. Ahora estamos desde la otra cara del escenario, principalmente donde defendíamos a la autoridad, pasé a formar parte de PRODECON, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y principalmente empezamos a manejar lo que es una situación totalmente distinta, ¿no? Ahorita nos encontramos llevando a cabo soporte a las empresas IMEX, como bien lo menciona el título, y queremos compartir un poquito de todo lo que hemos visto a lo largo de la experiencia que hemos adquirido. Y pues sin más preámbulo, vamos a entrar de lleno a lo que viene siendo nuestro tema de esquema de fiscalización. No sé, me han hecho mucho esta pregunta de qué es lo que pasa, qué es lo que pasa, qué es lo que nosotros podemos visualizar o el detrás de una auditoría. ¿Qué es lo que la autoridad tiene que visualizar o bien los escenarios que tiene que estar identificando para que sea yo un candidato de una visita domiciliaria, ¿no? En este punto, quisiera compartir con ustedes lo que viene siendo el antecedente. El antecedente forma parte principal del motivo por el cual la autoridad está en nuestro domicilio al día de hoy, ¿no? Poniéndolo como ejemplo, ¿qué es lo que integra este expediente? Principalmente se identifica con estos tres rubros, que viene siendo la identificación del contribuyente, viene siendo, por otro lado, la planeación y la programación como tal, ¿no? En el primer punto, identificamos que la autoridad tiene un departamento. Ese departamento es un departamento de programación. Entonces, ese departamento de programación se encarga principalmente de identificar los escenarios, el riesgo que puede tener un contribuyente para determinar si es candidato o no. Para eso, primero necesitamos identificar al contribuyente como tal, esos datos generales y el comportamiento que le ha permitido a la autoridad identificarlo con un poco de riesgo. Nosotros sabemos que en materia de comercio exterior, principalmente tenemos una comunicación totalmente transparente con la autoridad, transparente que ahorita todo el avance tecnológico le permite a la autoridad conocer en tiempo real cualquier escenario de riesgo que tiene la empresa, ¿no? Entonces, para eso nosotros podemos tener en cuenta que en una situación donde nosotros estamos compartiendo la información, donde estamos transmitiendo
día a día las operaciones de despacho, la información de los pedimentos, le permite a la autoridad considerar los siguientes puntos, que vienen siendo las temporalidades que nosotros tenemos. Por ejemplo, nosotros como una empresa IMEX pudiésemos tener una certificación y eso nos permite identificar el tipo de temporalidades que nos pudiesen aplicar. Si soy una empresa certificada, dependiendo del tipo de rubro, a lo mejor nosotros pudiésemos clasificar si nos aplican tantos o tantos meses, ¿no? En el tema de IMEX y PROSEC, pues principalmente si contamos con beneficios en materia de la Secretaría de Economía para efectos de un PROSEC y nosotros poder desgravar un poco lo que viene siendo el arancel en el cual se encuentra sujeto este tipo de mercancías, el tipo de impuestos que nosotros estamos llevando a cabo, una contribución día a día en la operación del despacho, los permisos, si nosotros requerimos un permiso previo, un aviso automático, de este tipo de información se transmite al momento en el que se lleva a cabo el despacho de las mercancías. Si nosotros visualizamos nuestra glosa, lo que viene siendo nuestra base de datos que tiene la autoridad, en este caso, para estar visualizando el concentrado de las operaciones que se llevan a cabo día a día, también se puede visualizar precisamente aquellos datos inexactos que se puedan detectar con el simple hecho de hacer un filtro en ese tipo de operaciones, ¿no? Y sucesivamente toda la información que nosotros transmitimos en BUSEM para preparar la información del despacho, los permisos y en lo que se requiere, ¿no? Esos son los puntos principales que nosotros tenemos que estar trabajando día a día y de los cuales la autoridad tiene conocimiento. Entonces, a través de esta información, más los servicios fiscales que precisamente tiene el Servicio de Administración Tributaria, permiten a la autoridad tener un escenario totalmente transparente sobre las operaciones que tiene el contribuyente. Entonces, sobre ese primer punto, la autoridad pudiese identificar un riesgo que permitiera en determinado momento pasar a lo que viene siendo a lo que es la planeación. Y dentro de la siguiente fase de ese antecedente que se lleva a cabo por parte de la autoridad, entramos a una situación donde la autoridad necesita visualizar el procedimiento de revisión. Es decir, ¿qué es lo que nosotros como autoridad, esos son los planteamientos que lleva a cabo la autoridad, es decir, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Cuál es el procedimiento que vamos a realizar? Es decir, o sea, si dentro de mis facultades está llevar a cabo un procedimiento de visita domiciliaria o bien un procedimiento de revisión de gabinete, ¿no? Esos son los procedimientos que yo tendría que establecer sobre los cuales van a ser suficientes para mí para poder llegar a cabo a mi objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Lo que es la recaudación. Entonces, ¿cuáles son las disposiciones fiscales que le aplican o las disposiciones de comercio exterior que le aplican en determinado momento a ese contribuyente? Es cómo voy a enfocar la revisión. Si nosotros lo vamos a enfocar a un tipo de contribución nada más, si nosotros lo vamos a enfocar a 2 o a 3 contribuciones, o únicamente nosotros en materia de comercio exterior, nada más queremos verificar la legal estancia y tenencia de mercancías, ¿no? Principalmente, al conocer toda esta información de la identificación del contribuyente, le permite también a la autoridad conocer las particularidades del contribuyente. Esto es, si la empresa cuenta con algún beneficio, ahorita lo hablábamos sobre temas de la certificación de empresas, si la empresa cuenta con algún beneficio sobre este tipo, necesita principalmente tener identificados estos supuestos para que la autoridad pues, no tenga algún riesgo en el momento en que esté llevando a cabo el desarrollo de la auditoría. Y ahora sí, al punto principal, ¿cuál es el objetivo del programa? Es decir, de esta planeación que estamos haciendo, que yo ya identifiqué a lo mejor del análisis de la información que estamos visualizando dentro de nuestros sistemas, estamos visualizando simplemente una cantidad de 400,000 pesos. 400,000 pesos por datos inexactos. Entonces, esa es mi apertura para efectos de llevar a cabo una visita domiciliaria, ¿no? Entonces, esa información se va integrando a un expediente, que ese expediente se le va a denominar en determinado momento antecedente, ¿no? Posteriormente, dentro del mismo departamento de programación, entramos a una tercera fase. Ya una vez identificado todas las etapas de la planeación, entramos al tema de la programación. Es decir, dentro de ese supuesto nosotros ya vamos a saber, primero analizamos dentro del apartado de la planeación y después programamos. Ya vamos a tener programado cuáles van a ser los renglones o las partidas que se estarán revisando. Perdón, cuál va a ser el procedimiento que se va a llevar a cabo. Ya lo tenemos definido, el número de personal que va a implicar
que se esté familiarizando con el procedimiento de la visita, o la fuente de pruebas. Si nosotros necesitamos pedimentos, pues vamos a solicitar pedimentos. Si nosotros necesitamos el sistema de control de inventarios, pues vamos a solicitar el sistema de control de inventarios. Es necesario identificar cuáles son los elementos principales para llegar a nuestro objetivo que viene señalado en la planeación. La fuente de pruebas principalmente se encarga de eso, las pruebas que se van a reunir, la extensión del procedimiento. Es decir, si vamos a nosotros a llevar a cabo una visita domiciliaria, donde nada más vamos a señalar un periodo de unos 2 meses, entonces ahí a lo mejor no tendríamos mucho problema, pero hay una facultad, un derecho que tiene el contribuyente, donde todas las empresas que se encuentran en facultades de comprobación y la autoridad esté llevando a cabo un procedimiento de visita donde embarque más de 2 ejercicios fiscales, estarían en todo derecho por parte del contribuyente de solicitar una prórroga en determinado momento. Ahorita lo vamos a tocar. Entonces, ese escenario, desde ese momento, la autoridad ya lo tiene que tener contemplado para disminuir riesgos donde puedan provocar o que se deje nulo todo el procedimiento de fiscalización, ¿no? Entonces, son puntos sumamente importantes que los tiene que tener en cuenta la autoridad desde ese momento. ¿Y cuáles son las irregularidades presumidas? Es decir, desde ahí la autoridad ya sabe qué es lo que tenemos mal, ¿no? O se presume que se encuentra mal, que también se han generado errores de los cuales la autoridad en determinado momento son susceptibles de desvirtuarse en su totalidad, ¿no? Ahorita lo vamos a platicar un poquito más. Entonces, ya sabemos que si la autoridad llega a nuestro domicilio, principalmente es porque ya detectaron algo, ¿no? No todo el tiempo, no todo el tiempo es precisamente que ya la autoridad detectó algo dentro de la empresa y es la razón por la cual están ahí, ¿no? Hay otros procedimientos, normalmente se sigue este procedimiento del antecedente, pero normalmente también hemos visto dentro de la práctica que otros de los motivos que generan ese riesgo de la autoridad se acerque junto con nosotros a la empresa a llevar a cabo un análisis de visita domiciliaria, a solicitar información. Hay factores de operativos donde dependiendo de una situación donde se vean en áreas centrales una situación de riesgo, en ocasiones se generan operativos masivos. Los hemos visto más en un servicio de administración tributaria, ¿no? Pero también lo hemos visto, por ejemplo, acá en la frontera de Tijuana, donde nosotros nos encontramos. Principalmente hemos visto muchos esquemas que se llevan a cabo para verificar la legal tenencia de vehículos de procedencia extranjera, ¿no? Entonces, ese tipo de procedimientos que se llevan a cabo en forma continua, normalmente van enfocados precisamente a contribuir el hecho de detectar todos esos vehículos que les denominan chocolates, precisamente que son de procedencia extranjera y que se encuentran irregulares en territorio nacional, precisamente es identificar cómo podemos llevar a cabo una recaudación masiva sobre determinado rubro, ¿no? O sea, vendría siendo por parte de un operativo. Hay empresas que por ser de reciente creación les están iniciando facultades de comprobación. El hecho implica de que las autoridades, las empresas de nueva creación no se encuentran el 100% de las empresas preparadas para llevar a cabo la operación desde un inicio, ¿no? Esto implica que cometan muchos riesgos durante el control de manejo de información. A veces no estamos preparados, no sabemos lo que representa tener un departamento de import-export y eso implica que nuestro departamento a lo mejor no cuente con los elementos suficientes, con el personal necesario para llevar a cabo un correcto manejo y control de la información, ¿no? Entonces tenemos algunos sectores, algunos supuestos donde la autoridad no necesariamente es porque ya tenga un antecedente, ¿no? Hay algunos también donde se ha tocado por el hecho de recibir alguna denuncia directamente a una autoridad fiscal, a una autoridad de comercio exterior, una denuncia pues privada, donde se solicita a esa autoridad lleve a cabo alguna visita, alguna revisión en determinados domicilios, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se generan estos procedimientos de revisión? Tenemos procedimientos que son específicos y hay otros procedimientos de revisión que son integrales. Los específicos se refieren a aquellos procedimientos en los cuales la autoridad va a identificar precisamente ese nivel de riesgo.
Si nosotros ahorita tocamos como referencia los pedimentos que tienen un dato inexacto, donde la autoridad ya los conoce, la autoridad tiene todas los elementos necesarios para llevar a cabo una solicitud de información donde pida precisamente a lo mejor esos 4 pedimentos que están mal y de la autoridad te va a decir, necesito que me proporciones estos 4 pedimentos. Y va de forma específica porque ya sabe qué es lo que va a recaudar, ¿no? Porque a lo mejor ese procedimiento va a ser una recaudación rápida y eso le va a permitir a la autoridad generar esa recaudación que sea efectiva porque sabe que ese nivel de riesgo, a lo mejor el contribuyente no va a tener la oportunidad de corregirlo y si lo corrige a lo mejor de todos modos genera una, una situación donde se le estaría determinando un crédito a lo mejor sumamente alto o medianamente alto, ¿no? Entonces, el otro escenario es de una situación de facultad sobre un procedimiento integral. Ese procedimiento integral normalmente es el que más se maneja. ¿Por qué? Porque la autoridad, el objeto principal es llevar a cabo una recaudación. Entonces, cuando la autoridad ya tiene conocimiento de un riesgo, de un nivel de riesgo que representa a lo mejor 400, 500 mil pesos, pero sabiendo que esos 400, 500 mil pesos se pueden elevar, la autoridad no nada más se enfoca a revisar esos 4 o 5 pedimentos, sino que independientemente de ello, te solicita todo el tipo de información que está facultada a solicitarte. Esto implica que te pueda solicitar sistema de control de inventarios, que te pueda solicitar reportes de descargas, donde te estén solicitando la información de los biles de materiales que complementan las operaciones de números de parte y demás que van a estar relacionadas con tu sistema de control de inventarios, ¿no? Entonces, se van sobre otro tipo de información, sobre otros tipos de elementos que pudiesen ser más provechosa esa facultad de la autoridad que sería una auditoría, ¿no? El otro procedimiento vendría siendo, ¿sabes qué? Independientemente de que conocemos pedimentos, de que voy a revisar el sistema de control de inventarios, vamos a llevar a cabo un análisis de todo el inventario de activo fijo que tiene para determinar si encuentra legalmente en territorio nacional o no. Entonces, son muchos los aspectos que se deben de tomar en cuenta por parte de la autoridad para llevar a cabo una visita domiciliaria. Vamos a enfocar este procedimiento, esta presentación, la vamos a enfocar al procedimiento de visita domiciliaria, pero no quiero dejar a un lado lo que viene siendo el qué son o cómo se maneja una revisión de gabinete. El esquema de una revisión de gabinete es un procedimiento que se lleva a cabo en el domicilio de la propia autoridad. Es decir, todo el procedimiento que se lleva a cabo de revisión lo hace la autoridad en su propio domicilio. Esto quiere decir que si va la autoridad y inicia el procedimiento, me notifica lo que viene siendo a la etapa inicial de esta revisión de gabinete, se llama solicitud de información. Entonces, ese oficio que me notifica la autoridad de que es una solicitud de información, precisamente nos lo notifica y a partir de ese momento nos genera una solicitud de información detallada de qué es lo que nos están pidiendo y el tipo de documentos, archivos y demás que necesita la autoridad. Nosotros estamos obligados a presentar esa información directamente a las oficinas de la autoridad. ¿Y qué quiere decir? Que todo el análisis que realice en ese momento va a estar la autoridad analizándola, pero en el domicilio de la propia autoridad. Posteriormente, la autoridad tenga conocimiento de alguna irregularidad, le va a informar al contribuyente, ¿sabes qué? Este es el oficio de observaciones y a partir de ese momento te digo cuáles son las observaciones que te estoy detectando. Este es el nivel de riesgo que representa para ti la información que te revisé y por lo tanto el crédito que te va a generar es de tanto, ¿no? Entonces, este procedimiento lo vemos más alejado, no es una interacción que se vea como, le llaman una intromisión al domicilio, donde nosotros nos vamos a sentir como en una auditoría de una visita domiciliaria, nosotros tenemos al auditor día a día, prácticamente en el domicilio del contribuyente, porque cualquier diligencia, cualquier solicitud de información, cualquier entrega de esos documentos tiene que ser precisamente en el domicilio fiscal del contribuyente. Entonces, a diferencia de este procedimiento, las empresas lo toman un poco más ligero porque no se acuerdan del SAT hasta en el momento en el que llegan las observaciones. Entonces, este procedimiento sí lo quería mencionar un poco y lo que viene siendo el famoso PAMA, ¿no? Muchos de ustedes probablemente están sumamente relacionados con estos procedimientos.
pero PAMA significa procedimiento administrativo en materia aduanera. Entonces, las particularidades generales de este procedimiento implican sobre estos puntos principales que se lleve a cabo una revisión física precisamente en el domicilio del contribuyente, donde se encuentra todo ese activo fijo, ¿no? Esa maquinaria y el equipo necesario para llevar a cabo las actividades de la empresa, para verificar si esa maquinaria cuenta con la información necesaria para acreditar la legal estancia y tenencia en territorio nacional, ¿no? Entonces, el objeto principal de este procedimiento es acreditar la legal importación, estancia o tenencia, ¿no? Si en el supuesto de que la autoridad, al momento en el que nos esté solicitando información en la diligencia, no se acredite en ese momento con el documento idóneo, la legal estancia y tenencia de la mercancía, en su momento se lleva a cabo un embargo precautorio. Ese embargo precautorio le permite a la autoridad concedernos a nosotros un plazo de 10 días para desvirtuar dentro de esa etapa, presentar pruebas y argumentar lo que nosotros consideramos necesario, ¿no? Posteriormente, la autoridad tendría un plazo de estimado de 4 meses para emitir la resolución correspondiente, ¿no? Entrando un poquito al tema de la visita domiciliaria correspondiente al procedimiento administrativo aduanera, es importante que ustedes conozcan, o muchos de ustedes probablemente ya lo conocen, cuando se notifica una visita domiciliaria, estando hablando de un procedimiento integral, la autoridad está facultada precisamente de que independientemente de que yo te voy a solicitar información, se le permita llevar a cabo un recorrido en las instalaciones para acreditar la legal estancia y tenencia de las mercancías. En ese sentido, la autoridad pudiese llevar a cabo un procedimiento paralelo a la visita domiciliaria de toda la información que se va a estar llevando a cabo de manera paulatina con el contribuyente. El procedimiento tiene dos vertientes. El procedimiento de la visita domiciliaria relativamente al procedimiento administrativo en materia aduanera y el procedimiento de la visita domiciliaria para revisar pedimentos, para revisar sistema de control de inventarios, para revisar reportes de descargas, para revisar todo ese tipo de información, ¿no? Y el otro procedimiento va a ser enfocado únicamente para presentar la documentación necesaria para acreditar la legal estancia y tenencia de esas maquinaria y equipo, ¿no? Esto nos permite identificar los siguientes puntos para visualizar en dónde inicia y dónde concluye este proceso del PAMA, nada más, pues inicia con lo que viene siendo la notificación de la orden. Entonces, para ese primer punto, que es la orden de la auxiliaria, precisamente debe estar señalado como parte del objeto principal, llevar a cabo el análisis, precisamente de las mercancías, llevar a cabo una verificación para acreditar la legal estancia y tenencia de mercancías, ¿no? En algunos casos, estoy poniendo por aquí una situación de citatorio en interrogante, ¿no? En algunos casos, la autoridad no te va a dejar un citatorio para llevar a cabo una visita domiciliaria exclusivamente para llevar a cabo el análisis de un PAMA, ¿no? Por ejemplo, verificar la legal estancia y tenencia de mercancías, no necesariamente tiene que haber un citatorio. El citatorio sí se tiene que dejar cuando la autoridad lleva a cabo un procedimiento de visita domiciliaria integral, que no nada más te va a verificar la legal estancia y tenencia de maquinaria y equipo, sino que también te va a solicitar reporte de descargas, te va a solicitar biles de materiales. En ese tipo de procedimientos, la autoridad sí te tiene que dejar un citatorio, pero hay procedimientos que no se lleva a cabo una auditoría integral, pero sí se lleva a cabo un procedimiento para acreditar la legal estancia y tenencia de mercancías. Quiero hacer esta pequeña diferenciación porque también me ha tocado procedimientos donde las empresas se acercan con nosotros y me dicen, oye, es que la autoridad está actuando de forma arbitraria, me están llevando a cabo una solicitud de información, me están llevando a cabo un embargo precautorio, pero no me han dejado citatorio. El representante legal no se encuentra en este momento y pues el procedimiento es arbitrario, ¿no? Entonces, hay procedimientos que se pueden llevar a cabo y la finalidad principal de este tipo de procedimientos por parte de una autoridad, ya sea el Servicio de Administración Tributaria o el gobierno del Estado, donde la autoridad nos solicite la legal estancia y tenencia de mercancías, pues tiene principalmente ese objeto, ¿no? De manera fragante, la autoridad nos pueda detectar que si hay algo que tenemos mal en ese domicilio, lo puedan verificar.
porque si nosotros visualizamos como autoridad, nos dejan un citatorio y nos dicen, ¿sabes qué? Te voy a dejar citatorio porque mañana voy a verificar la legal estancia y tenencia de las mercancías, pues ¿qué es lo que haces tú como empresa? Sacas toda esa mercancía, sacas toda tu maquinaria y equipo, y cuando llega el sábado al día siguiente, tu maquinaria y equipo, pues ¿cuál? No tengo nada, ¿no? Parece que es tu almacén, está vacío. Entonces, eso ha ocurrido, hay criterios ya por parte del tribunal donde se reconoce que para efectos de llevar a cabo el procedimiento de verificar la legal estancia y tenencia de mercancías, no necesariamente se tiene que llevar a cabo con un representante legal. O sea, hasta esa magnitud llegamos, el por qué es importante el objeto principal, que es verificar la legal estancia y tenencia de mercancías, pues, sorry, o sea, llego y en ese momento las personas que estén ahí me van a atender para efectos de llevar a cabo este tipo de procedimientos. Entonces, vamos a encontrar desde ese tipo de procedimientos eh, y procedimientos de verificación también, que tienen más o menos la misma naturaleza, ¿no? En una visita domiciliaria, hablo de una visita integral, estamos encontrándonos en una notificación de una orden de visita domiciliaria. Al momento en el que se notifica la orden, se lleva a cabo la apertura de un acta. Esa acta se llama acta parcial de inicio o acta de inicio. Esa acta de inicio se hace constar los siguientes puntos, que es la notificación. Ya lo mencionábamos hace un momento, no necesariamente es con representante legal, es propietario, poseedor o tenedor a quien se encuentra en algunos casos, ¿no? Se señala precisamente el recorrido que hace el personal del gobierno del Estado, en este caso, para verificar las mercancías de procedencia extranjera. Se lleva a cabo lo que viene siendo un inventario. Ese inventario permite a la autoridad solicitar información. Una vez que solicita la información, en este caso el contribuyente podría proporcionar en ese mismo momento la documentación de ese inventario. Posteriormente, si hay mercancía que si no se proporciona documento, si no se proporciona el documento idóneo para acreditar la legal estancia y tenencia de las mercancías, se lleva a cabo lo que viene siendo una relación de un embargo precautorio, ¿no? Ese embargo precautorio es el famoso PAMA. ¿Qué pasa con esas mercancías? Supongamos que son mercancías que son de fácil extracción por parte de la autoridad. En algunos casos se puede dar que la autoridad se los pueda llevar. Normalmente, que es lo más tradicional, es que se queden en el mismo domicilio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es maquinaria que está llevando a cabo un proceso de productivo, un proceso de manufactura. Ese proceso, pues estamos hablando que son máquinas sumamente grandes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esas mercancías? ¿Las podemos seguir utilizando? ¿No las podemos seguir utilizando? Claro que las podemos seguir utilizando. Es importante que esas mercancías, como quedan en depositaría en alguna de las personas, normalmente es con la misma persona que se atiende a la diligencia, es la persona que queda señalada como depositaria. Entonces, como hay una depositaría de mercancías, necesitamos precisamente resguardar esas mercancías, ¿no? Esas mercancías que están embargadas de manera precautoria no deben, por ningún motivo, salir del domicilio. Entonces, siempre tienen que estar relacionadas y tienen que estar plenamente identificadas y no deben de salir de ese mismo domicilio en el cual fueron embargadas, precisamente porque estaríamos incurriendo a lo mejor en algún acto ilícito por parte de la depositaria, ¿no? Que en este caso es la que está encargada y de ese tipo de mercancías. Nos concede la autoridad un plazo de 10 días, ya lo habíamos mencionado. Como un punto clave, es importante señalar que si nosotros detectamos que hay un vicio o un mal llenado dentro de ese procedimiento de inventario por parte de la autoridad, la autoridad también podría hacer una corrección de esos datos. Es decir, si mi maquinaria dice que es el modelo 2 y realmente es el modelo 8, nosotros tenemos que hacer una corrección de datos, si no, mis documentos no van a acreditar la legal estancia y tenencia de las mercancías. ¿Por qué? Porque cuando yo diga con documento en la mano y que diga, ¿sabes qué? Este es el documento, este es el pedimento que acredita la legal estancia y tenencia de esta mercancía. Ellos nos van a decir, no, porque aquí en mi inventario yo puse que era 2 y tú en tus documentos dicen que es 8. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Es una corrección de datos a través de una inspección ocular. Es sumamente importante. Si no, los documentos, aún y cuando nosotros sabemos que ese es el documento idóneo, si no hacemos esta corrección a través de la inspección ocular,
la autoridad no nos va a contemplar como válidos esos documentos, ¿no? Es muy importante. Y dentro de ese procedimiento del PAMA, pues, también vamos a encontrar una etapa donde si nosotros sabemos que no encontramos o no tenemos, sinceramente, un documento que acredite la legal estancia y tenencia de las mercancías, pues siempre está la opción de una regularización de mercancías. Esa etapa está precisamente reconocida dentro del mismo procedimiento con la finalidad eh, de que nosotros podamos seguir utilizando ese tipo de activo, ¿no? Entonces, es importante que lo tomen en cuenta el tema de la regularización de mercancías y posteriormente, pues sabemos que dentro de un plazo de 4 meses, como lo he mencionado, la autoridad tendría que emitir una resolución dentro de 4 meses para concluir lo que viene siendo únicamente el famoso PAMA. Entonces, prácticamente este es el procedimiento, se notifica la orden, el acta parcial de inicio señala esta información que nosotros mencionamos hace un momento. Si derivado de eso tenemos que hacer correcciones de datos, hacemos una inspección ocular. Si no tenemos información para acreditar la legal estancia y tenencia de mercancías, optamos por regularización y si no, posteriormente se lleva a cabo la conclusión de la visita dentro de un plazo de 4 meses, ¿no? Los 4 meses se cuentan a partir de que el expediente queda debidamente integrado. Entonces queda debidamente integrado una vez que la autoridad lleva a cabo todas esas diligencias de valoración de pruebas, ¿no? Entonces, a partir de ese momento nosotros pudiésemos concluir el famoso PAMA. Ahora sí, vamos a entrar ya de lleno a lo que viene siendo una visita domiciliaria en una cuestión de un formato integral. Para eso es importante tener identificados que nuestra primera fase es la orden de la visita domiciliaria, precisamente donde el titular de la dependencia está llevando a cabo la solicitud de que el personal facultado lleve a cabo una visita en el domicilio del contribuyente. Entonces, es tan importante como para que la autoridad tenga que cumplir con estos puntos que son esenciales, ¿no? Que conste por escrito en un documento impreso, precisamente que señale la autoridad que lo emite, el lugar y la fecha de emisión, los lugares donde se va a efectuar la visita del domicilio fiscal, el nombre de las personas, que en este caso van a ser los auditores que van a estar facultados para intervenir en todo su desarrollo, señalar el nombre de las personas a quien es dirigido el documento, en este caso normalmente es representante legal de la empresa, o bien, si son personas físicas, pues directamente el nombre de la persona, ¿no? Ahorita está con el tema de las IMEX, es representante legal de la empresa tal, ¿no? Estar fundado y motivado es una situación sumamente delicada, que esté correctamente fundado y motivado el documento, expresar el objeto de las contribuciones u operaciones a revisar. Entonces, estamos hablando de que necesitamos principalmente en ese documento que nos digan las razones principales en las cuales están en el domicilio, qué es lo que van a revisar y cuánto va a durar esa revisión del documento, ¿no? Entonces, a ver, permítame un tantito. Ok. Y una vez que sabemos qué es lo que debe llevar esa orden, pues principalmente vamos a nosotros identificar lo que viene siendo una diligencia de notificación. Esa diligencia de notificación implica que en algunos casos vamos a encontrar el tema de un citatorio o directamente hay una notificación. El citatorio implica que nosotros estamos precisamente en determinado momento no se encuentra representante legal cuando se constituye el personal del gobierno del Estado a llevar a cabo la diligencia de visita domiciliaria, se tiene que dejar un citatorio para atenderse al día hábil siguiente, de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación. Dentro del mismo citatorio se tiene que hacer constar dentro de una acta pequeña. Esa acta se le deja principalmente, que es el citatorio, se le deja principalmente a la persona que se atiende en ese momento. Es decir, ocurre mucho con un guardia de seguridad, con las personas de recursos humanos, con las personas de administración que atienden y no se encuentra en ese momento el representante legal, se les deja este citatorio, el contador pudiese recibir lo que es el citatorio, en esa información del citatorio tiene que haber, se tiene que hacer constar la identificación del visitador, el requerimiento, que quiere decir que en ese mismo momento se solicitó la presencia del representante legal, que se circunstanció que se encontraban en el domicilio correcto, que la persona que está atendiendo tiene un vínculo con la empresa, que no está ahí por razones accidentales, y que se está señalando un día y una hora para continuar la diligencia. Es decir, que esa persona que nos atiende en ese momento le va a informar al representante legal que mañana vamos a venir, ¿no? O al día del siguiente. Entonces,
Posteriormente se firma de recibido por parte del tercero que va a tener esa tarea de informarle al representante legal. Y al momento de la diligencia de notificación, esta notificación se hace constar principalmente en esa acta de inicio, ¿no? Esa acta de inicio, pues principalmente necesita señalarse la hora de inicio de la diligencia. Es decir, si un día antes dijimos en el citatorio que vamos a ir a las 10 de la mañana, pues del día 4, pues a las 10 de la mañana del día 4 se tiene que hacer constar que ya estaban ahí precisamente el personal de la autoridad, que se están identificando nuevamente, que se está solicitando la presencia del representante legal y que se hace constar lo ocurrido del citatorio. Es decir, anteriormente vine y como no estabas, ahora te llevo a cabo la diligencia. Entonces, si no se hace constar este tipo de información, entonces yo no tengo certeza de que en el acta de notificación le precede un citatorio, ¿no? Entonces son datos importantes que tenemos que ir identificando desde un inicio. Los datos de quien atiende la visita domiciliaria en ese momento. Es importante que se haga constar dentro de esta acta de inicio la entrega de la orden, ¿no? Y la firma del tercero que está recibiendo de enterado y se le está solicitando la información. Aquí traemos lo que viene siendo un pequeño flujo de las actividades que va a estar llevando a cabo la autoridad desde que notifican la orden hasta el acta final. Esto quiere decir, perdón, que es desde que notifican la orden de la visita domiciliaria, la autoridad tiene un plazo de 12 meses para concluir. Inician con la orden y concluyen con el acta final, que es todo este proceso que nosotros estamos visualizando. Una vez que notifican en la orden se tiene que hacer constar, precisamente ya lo visualizamos, que los datos principales, la identificación, se hace constar en ese momento, te solicitan los visitadores o el auditor que se haga constar ahí que se está haciendo la entrega de la Carta de Derechos del Contribuyente, en algunos casos cartas o folleto de anticorrupción, que ellos se identificaron previamente a la entrega del citatorio y te piden que señales a puño y letra la fecha y la hora de entrega de este tipo de documentos para que al momento en el que tengan visible lo que es la orden, a pesar de que hay un documento que es el acta de inicio donde dice que se está entregando la orden, en la misma orden se acusa de recibido, ¿no? En el acta de inicio ya lo mencionamos, pues de las particularidades de esta acta de inicio, la identificación, la notificación de la orden, el recorrido de las instalaciones, donde se lleva a cabo ese inventario de maquinaria y equipo, y la solicitud de información y documentación, es decir, todo lo que necesita el auditor para analizar la situación de riesgo de la autoridad, ¿no? Dentro de esa situación, una vez que se lleva a cabo el acta de inicio, vamos a encontrarnos con una etapa donde la autoridad puede llevar a cabo levantamientos de diversas actas parciales, ¿no? Estas actas parciales pueden ser por diversas situaciones que vamos a mencionar, que es solicitud de información. Es decir, yo ya te pedí información en el acta de inicio, no fue suficiente, necesito más información, puedo levantar otra acta, que es un acta parcial de solicitud de información. Si yo ya te pido información, necesito recibir los documentos. Entonces, como sabemos que todas las diligencias se llevan a cabo en el domicilio fiscal del contribuyente, necesito levantar un acta de recepción de documentación. Si nosotros estamos visualizando que una vez que iniciamos facultades de comprobación, a lo mejor dentro de la orden estoy señalando a 3 auditores, pero esos 3 auditores me renuncian 2. Entonces necesito señalar a 2 nuevos que se están incorporando al gobierno del Estado. Esto implica que le tengas que hacer del conocimiento al contribuyente que se está aumentando el personal facultado para intervenir dentro del procedimiento. Entonces hay un aumento de personal. Si por alguna situación la autoridad pudiese cometer algún error que lo puedan identificar, la autoridad tiene todo el derecho de llevar a cabo una reposición de procedimientos. Entonces, a través de esta reposición de procedimientos, se le tiene que informar al contribuyente que por una cuestión de error se van a reponer 2 actas, ¿no? O 3 actas. Entonces, depende del tipo de error, ellos te van a indicar cuáles actas van a quedar sin efectos y se van a reponer con una nueva. Entonces se le informa al contribuyente y este procedimiento queda suspendido de manera temporal por un plazo de 2 meses para que la autoridad pueda hacer este tipo de correcciones. Se suspende la visita. Si una vez que se suspende la visita por cualquiera de las situaciones que se actualiza una suspensión del procedimiento, se le tiene que informar al contribuyente, ¿no? Hay una sustitución de autoridad. Si por una razón la autoridad del gobierno del estado de Baja California inicia el procedimiento,
ocurre mucho cuando se hacen cambios de domicilio y haces un cambio de domicilio a otra parte, a otra entidad, y la otra entidad pudiese continuar. En este caso lo visualizamos más dentro del Servicio de Administración Tributaria, donde cambian precisamente el domicilio fiscal. Cuando hacen ese cambio, se informa de una sustitución de la autoridad, ¿no? Y posteriormente hay un acta que se le invita precisamente al contribuyente de una autocorrección. Esa acta vendría siendo un acta de comparecencia. Entonces, es una situación que la autoridad esté obligada a informarle al contribuyente para hacerle de conocimiento el importe que pudiese determinarle al contribuyente. Entonces, posteriormente, ya una vez desarrollada cualquiera de estas etapas, cuando se aplique o no se aplique, la autoridad tiene que informarle al contribuyente a través de una última acta parcial los hechos que están detectando. Entonces, a través de esa última acta parcial, esta es una de las etapas más importantes. ¿Por qué? Porque en esta misma etapa se le informa al contribuyente cuáles son todas esas situaciones de riesgo que detectaron en la empresa, ¿no? Con toda la información que se detectó, se le informa al contribuyente, se le dan a conocer los hechos u omisiones que se detectaron y toda la situación de riesgo. Si nosotros visualizamos que es derivado de un pedimento, la autoridad tiene que decir, este pedimento se expuso dato inexacto por esta situación, o traía mal un identificador, o en esta partida del reporte de descargas hay una omisión de retorno, por tanto. Entonces, esa es una de las situaciones más importantes dentro del procedimiento, porque aquí también se le informa lo que viene siendo al contribuyente su garantía de audiencia, es decir, tienes un plazo de 20 días para desvirtuar precisamente las observaciones que ya se te están detectando. Pero no nada más tenemos un plazo de 20 días, tenemos derecho a una ampliación por 15 días más. Entonces, ya lo mencionamos hace un momento, cuando yo me encuentro dentro de una visita domiciliaria y dentro de esa auditoría, estamos a sabiendas de que estamos dentro de un periodo donde me están solicitando dos ejercicios, 3 ejercicios o 5 ejercicios anteriores, yo tengo todo el derecho de solicitar una prórroga y la autoridad tendría que concederme esa prórroga por 15 días más, ¿no? Entonces es sumamente importante porque muchas de las empresas lo desconocen. Entonces es nada más importante es visualizar si nos encontramos, tenemos la última acta parcial, en ocasiones me quieren presentar todas las carreras y todavía tenemos la opción de poder presentar una prórroga para analizar bien la información, trabajar con una adecuada defensa y posteriormente presentar las pruebas idóneas, ¿no? Una vez que se presenta esta información dentro de esa garantía de audiencia que tú tienes como contribuyente, se lleva a cabo lo que es la etapa del acta final. Entonces, dentro de la notificación del acta final, aquí sí es importante. En los documentos anteriores, desde el acta de inicio a la última acta parcial, todas estas actuaciones no es necesario que se lleve a cabo con el representante legal. No es necesario, se puede llevar a cabo con un tercero. No es necesario que se tenga que dejar un citatorio. Se deja el citatorio para notificar la orden. Para notificar lo que es algún acta parcial o la última acta parcial, no es necesario dejar un citatorio, ¿no? Entonces, pero para el acta final sí es necesario. Ahí sí te dice, si no se entiende con el representante legal en el momento de la diligencia, es importante que tú como empresa le notifiques al contribuyente, le des un citatorio para que al día hábil siguiente se notifique, ¿no? Si no, si en ese momento que se pretenda llevar a cabo la diligencia del acta final se notifica directamente con el representante legal, pues no aplica el citatorio, ¿no? Esta acta final nos marca la pauta de la conclusión de esos 12 meses que tiene la autoridad. Entonces, ahí nos van a decir qué irregularidades persisten y cuáles no, y la valoración de la resolución. En algunos casos, este punto de la valoración hasta la resolución lo estoy manejando aquí porque lo hemos visto en procedimientos del SAT y ahorita que está precisamente el gobierno del estado retomando este tipo de información, no me ha tocado verlo, pero lo pongo sobre la mesa. El tipo de situaciones que cuando nosotros notificamos, bueno, nos damos por notificados de la última acta parcial, presentamos pruebas, en muchos chicos, en verdad, en muchos de los casos, la información que presenta el contribuyente la presenta el último día. Y en muchos de los casos, precisamente, están la autoridad con los plazos encima. Entonces, esto implica que la autoridad no tenga mucho tiempo para analizar la información que se presentó después de la última acta parcial. Entonces,
¿Qué es lo que dice? Para no dejar afectado al contribuyente, no valorar la información, en algunas ocasiones nos han puesto una leyenda en la autoridad donde nos dice que la valoración de la información se llevará a cabo hasta la resolución. Es decir, hasta el momento que se va a emitir la resolución, ahí te voy a decir si lo que me presentaste fue suficiente o no. Entonces, por eso lo ponemos ahí sobre la mesa. Y este procedimiento de levantamiento del acta final, con concluye lo que viene siendo nada más el análisis de la información del desarrollo de la visita domiciliaria, ¿no? A partir de ahí nosotros nos encontramos en otro escenario, pero lo que viene siendo la visita domiciliaria de plazo de los 12 meses concluye en esta etapa, ¿no? ¿Qué es? Vamos a entrar un poquito y vamos a irnos un poquito más rápido con el tipo de información. ¿Qué es lo que me va a pedir el gobierno del estado cuando llegue a mi domicilio? En ese momento en el que llegue al domicilio y me notifique la orden de una visita domiciliaria, el tipo de documentos que me va a pedir, pues precisamente que nosotros nos encontremos activos, que estemos inscritos en el RFC, nos va a pedir una constancia de situación fiscal. Si tenemos cambios de domicilio, pues ese aviso de los cambios nosotros los tenemos que presentar. Si tenemos alguna sucursal, algún otro domicilio que no sea nada más ahí donde estamos llevando a cabo, bueno, donde tenemos domicilio fiscal, tenemos 2, 3 lugares. En algunas otras entidades precisamente nos van a pedir el alta de todas esas sucursales que nosotros tendríamos y las altas del Servicio de Administración Tributaria y de la Secretaría de Economía, ¿no? Acta constitutiva, el poder de representante legal, para acreditar nosotros el legal uso goce del inmueble, pues si tenemos un contrato de arrendamiento, de fideicomiso, si son escrituras, ahí dependen de información que te aplique, ¿no? Nos piden lo que es como referencia a la última declaración anual, la relación de cuentas bancarias del contribuyente, la relación de socios accionistas, las partes que tiene en porcentaje cada uno de los socios, representación de pantalla del sistema de impresión de pantalla del sistema de control de inventarios, la aprobación del programa IMEX, ampliaciones, tenemos ampliaciones correspondientes al programa o bien al PROSEC, ¿no? No nada más al programa IMEX, sino también al PROSEC. Si nos encontramos con autorización con algún beneficio de alguna situación como registro de empresas certificadas, nosotros podemos tener la certificación Matrive y IEPS, podemos tener una certificación en OEA. Entonces, este tipo de información para el servicio, para el gobierno del Estado, es importante para tomar en cuenta el tema de la temporalidad que nosotros tenemos para decir más o menos cuánto tiempo tendríamos que tener como plazo para retornar esas mercancías, ¿no? El proceso productivo, nos van a pedir la autorización de pago del importador, si los sectores específicos, si nos aplica la relación de principales clientes y proveedores, contrato maquila, órdenes de compra, pedidos en firme. Entonces, este tipo de información nos la van a estar pidiendo para efectos de poder decir si estamos cumpliendo con todos los requisitos esenciales, ¿no? De nuestro programa IMEX. Poner a disposición de la autoridad la total de los pedimentos de importación y exportación. Esto no quiere decir que se los vamos a entregar todos, ¿no? Pero sí es indicarle precisamente a la autoridad en dónde se encuentran, en dónde nosotros tenemos almacenada esta información. El reporte de descargas, por ahí nos van a hacer una solicitud dentro del acta parcial de inicio, donde nos van a decir, necesitamos un reporte de descargas que cumplas con esta serie de requisitos. Entonces, por ahí también nos van a indicar lo que viene siendo el reporte, donde una relación nosotros donde nos estemos indicando los biles de materiales, ¿no? Un reporte de descargas de pedimentos en los que se realizan operaciones ajenas al Telecán, aquellos que tenemos una situación de mercancías pendientes de pago, el reporte de mercancías importadas con clave de activo fijo, con clave AF, aquellas que cómo es que entran y cuándo es que salen, o qué destino se le va a dar a esa mercancía de activo fijo, ¿no? Poner a disposición de la autoridad los documentos que comprueben el tratamiento de desperdicios, retornos, destrucción, donación. Esto es importante para que ellos, una vez visualizado el proceso productivo, si nosotros estamos indicando que tenemos una situación dentro del proceso donde se está llevando a cabo desperdicios, es ese tratamiento que se le está haciendo, ¿no? Principalmente que sea acorde con nuestro proceso, ¿no? El reporte de comercio exterior, y esos son los principales documentos que nosotros vamos a estar visualizando. Entonces, si la autoridad nos llega al día de mañana y nos solicita información, ese tipo de información es la que yo debo de tener lista en alguna carpeta, principalmente a la mano digital, donde nosotros pudiésemos presentar
cada uno de los puntos que nos estén solicitando, ¿no? ¿En qué casos la auditoría pudiese suspenderse? En algunos casos que ya están contemplados en el artículo 46A y en un supuesto en el 69F del Código, que es cuando la empresa llegue a considerarse que entra a huelga y es hasta que se termine la huelga, se termina la suspensión. Si hay un fallecimiento, en este caso se aplica más a las personas físicas, que hasta la designación del representante de la asociación, ¿no? Si hay una desaparición de la empresa, si yo recibo la auditoría el día de hoy y el día de mañana quiere acudir nuevamente solicitando mi información, yo ya no me encuentro en el domicilio, yo no he dado aviso, la autoridad va a emitir un acta donde va a suspender la auditoría hasta que yo aparezca, hasta que yo le informe a la autoridad, sabes que yo aquí estoy. Entonces, mientras tanto, la auditoría va a estar suspendida, ¿no? Esto implica que a la autoridad no se le va a correr el plazo de esos 12 meses para concluir. Entonces, puedo estar yo desaparecido un año y transcurrido el año yo aparezco y la autoridad a lo mejor va a estar en el mes 2 de sus 12 meses, ¿no? Cuando hay una reposición de procedimiento, ya lo mencionábamos también, se puede suspender. Si la autoridad se equivoca, repone procedimiento, se puede suspender hasta 2 meses. Por casos fortuitos o de fuerza mayor, por solicitud de acuerdo conclusivo. Y en esta solicitud de acuerdo conclusivo es importante que lo mencione, que una vez que yo presento una solicitud de acuerdo conclusivo, lo presento, va a interrumpir la auditoría de inmediato y no van a consumirse los plazos de los 2 meses que tiene la autoridad hasta que se concluya el procedimiento del acuerdo conclusivo, ¿no? Entonces, quiero mencionar brevemente algunas situaciones de importancia para el tema del activo fijo dentro de facultades de comprobación, donde la autoridad nos esté solicitando información de nuestra maquinaria y equipo para acreditar la legal estancia y tenencia de las mercancías. No todo el tiempo vamos a tener nuestros documentos a súper detalle, ¿no? Es decir, nosotros pudiésemos tener el pedimento que acredita la legal estancia y tenencia de las mercancías y en ese momento que nos pide la información la autoridad detectamos precisamente que tenemos errores en esos dígitos, nosotros no necesariamente por tener uno o dos errores quiere decir que no se acredita la legal estancia y tenencia de la mercancía, sino que ahí entramos a un supuesto donde puede aplicarle a la empresa datos inexactos en vez de no considerar como legalmente esa mercancía en territorio nacional. Entonces, eso es algo que quisiéramos ahí tocar base ahí con ustedes para que lo tengan ahí presente y no necesariamente irse con la idea de tiene un error en el dígito del número de serie y con eso ya principalmente no voy a acreditar la legal estancia y tenencia de las mercancías, ¿no? Este es un breve ejemplo de lo que está solicitando el gobierno del estado en el tema del reporte de descargas. El layout que solicita en la importación que se encuentra en color gris, en la exportación va relacionado dentro de la misma columna, dentro de la misma línea, perdón, y en esa misma línea nosotros vamos a agregar lo que viene siendo toda la información del pedimento de importación y la exportación, con qué es lo que sale, cuál es la cantidad de mercancía descargada y cuál es el saldo que tiene esa mercancía, ¿no? Eso es lo que nos está solicitando el gobierno del estado en cada una de las visitas, ¿no? Posteriormente vamos a encontrar que de las observaciones que pudiese detectar la autoridad, más o menos la naturaleza es esta, es decir, si tenemos una omisión de retornos, esa omisión de retornos sí genera una omisión de impuestos. Entonces, hay una omisión de impuestos y las multas que nos van a corresponder. Si hay un retorno extemporáneo, pues nos va a aplicar una multa por retorno extemporáneo, pero no hay una omisión de impuestos, nos va a aplicar la multa. En temas de datos inexactos, nos va a aplicar una multa de datos inexactos. Si no tenemos actualizado nuestro sistema de control de inventarios y la autoridad se percata, nos puede llevar a cabo una multa formal también, ¿no? Entonces, pero aquí tampoco hay una omisión de contribuciones. En otro supuesto quisiera mencionar también algunos ejemplos que nosotros pudiésemos detectar. En el despacho nos ha ocurrido mucho que revisamos la información de descargas que tiene la empresa, perdón, y nos hemos percatado ese tipo de errores, ¿no? Es decir, dentro del layout de la importación y el de la exportación, nos percatamos que, por ejemplo, pudiésemos visualizar papel para elaboración de toallas de mano y papel higiénico en la exportación de bultos, en bultos, perdón. Entonces, si nosotros estamos importando materia prima para elaborar toallas para mano y estamos sacando papel higiénico, pues aquí no hay una congruencia en la descarga, ¿no? Entonces, genera un riesgo.
Entonces, es decir, no nada más voy a ir a visualizar lo que viene siendo el tema de la fracción, el tema de que no tenga un dato inexacto en el pedimento, sino que también dentro de ese mismo reporte tenemos que visualizar la congruencia de la descripción de la mercancía que estamos utilizando, ¿no? Entonces, la mercancía en este caso, por ejemplo, se iba a llevar a cabo la importación de papel para elaboración de toalla café para mano, por ejemplo. Y aquí se está exportando toalla para manos blanca interdoblada, que viene siendo otra mercancía totalmente distinta, porque el objeto de aquí era la elaboración de toalla café para mano, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones las vamos a estar visualizando nosotros como despacho, que las vemos, es parte del análisis que realizamos, donde nos podemos percatar el riesgo que pudiese representar. No nada más decir, con esto entró, con esto salió y me da una cantidad de cero, ¿no? Sino que nos tenemos que ir a detalle y verificar precisamente qué otro nivel de riesgo pudiésemos detectar, ¿no? Porque eso es lo que hace la autoridad. En este caso, por ejemplo, tenemos un A3 en una importación cuando pues, el A3 es una regularización de mercancías, ni siquiera tendría que estar aquí, ¿no? En otra situación es espejo sin enmarcar y tenemos desperdicio de madera, ¿no? Pues, ¿cómo? Y en este caso, pues es una importación y la clave de pedimento me dice que es un retorno del mismo estado y estamos sacando otro tipo de mercancías, ¿no? O bien también nos ocurre mucho que tenemos una importación y cuando revisamos la descarga nos dice fecha antes de la importación. No tiene lógica, ¿no? No podemos descargar algo que ni siquiera ha entrado. En algunos casos lo podemos visualizar ese tipo de información cuando tenemos un proceso sumamente corto, ágil, donde a lo mejor yo llevo a cabo un pedimento, llevo a cabo pedimentos consolidados y a lo mejor tengo un desfase de 2 semanas. A lo mejor yo cierro primero la exportación y posteriormente cierro el pedimento consolidado. Entonces ahí a lo mejor pudiésemos estar hablando de 2, 3 semanas, ¿no? De donde se esté llevando a cabo el retorno de la mercancía antes de que se cierre lo que viene siendo el proceso de importación. Por aquí tenemos ahí nada más para como referencia el tipo de infracciones y sanciones que pudiésemos detectar, ¿no? Si no tenemos actualizado el sistema de control de inventario, si no lo estamos llevando a cabo, si tenemos datos inexactos, si hay un retorno extemporáneo. Entonces, este tipo de información es importante que lo tomen en cuenta porque aquí ya nos estamos dando cuenta el tipo de trascendencia que pudiese tener esa observación, ¿no? Entonces, lo voy a ir un poquito más rápido. En temas de infracciones, en temas de código fiscal, pudiésemos vernos relacionadas en el tema de desarrollo de la visita en alguno de estos supuestos también. Y posteriormente en temas de contrabando, ¿no? Cuando estamos hablando de que a lo mejor no acreditamos la legal estancia de mercancías hasta por tantas cantidades, que estamos hablando de un monto aproximado de 175,200. Si no tenemos documentación aduanera y superamos esta cantidad, estamos hablando de un presunto contrabando que tendría que ser revisado por parte de alguna autoridad como una querella, ¿no? También, es decir, está esa facultad por parte de la autoridad donde pudiese efectuar una denuncia penal. Entonces, son algunas de las situaciones importantes que debemos de considerar, que incluso tenemos un apartado aquí también hasta para los terceros, aquellas personas que estén asesorando el cómo omitir el pago de contribuciones en colaboración en alguna alteración de documentos y demás. Entonces, también para los terceros hay unas sanciones en este tipo de penas, ¿no? Para concluir parte del procedimiento, estoy tratando de irme un poquito lo más rápido posible, pero son mucha información que es sumamente importante y que queremos que la conozcan. Cuando concluimos la visita domiciliaria, pues sabemos que la concluimos con lo que es el acta final. La revisión de gabinete, lo mencionábamos, concluye con el oficio de observaciones, pero después de eso, nosotros vamos a visualizar cómo la vamos a concluir. Podemos concluirla sin observaciones. Sin observaciones, pues qué a todo dar, ¿no? Porque pues no tenemos nada que decirle a la autoridad, porque está bien. Por autocorrección, pues estamos bien también, porque a lo mejor la cantidad que nos sale a pagar es algo considerable, es algo poco, y sabemos que no tenemos algún otro elemento para corregirnos, perdón, para demostrar y desvirtuar las observaciones, y no nos queda más que autocorregirnos, ¿no? Entonces, pero hay ocasiones en las cuales persisten estas irregularidades también.
Entonces, para ese tipo de procedimientos donde a lo mejor el escenario con el gobierno del estado no es tan viable como para desvirtuar, hay un procedimiento que es un acuerdo conclusivo. Ese procedimiento se lleva a cabo a través de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Entonces, a grandes rasgos, estaría ahí compartiéndole con ustedes qué es ese procedimiento. Es un mecanismo alterno que tienes como contribuyente, donde te va a permitir a ti suspender la auditoría y arreglar esa diferencia que tú tienes con la autoridad y llevarla a cabo a otro nivel. Ese otro nivel va a ser como un árbitro, como un intermediario, que en este caso va a ser la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y ese tipo de diferencias que tú con la autoridad no la puedes arreglar, que por más que ya le dijiste cuál es la información, cuál es la mecánica que tú estás utilizando, el por qué tienes las descargas de esa forma, el cómo estás consumiendo a través de los biles de materiales tu materia prima, y a lo mejor esa información no la puedes atacar directamente con la autoridad. Está este elemento donde una autoridad federal te va a permitir analizar esa información y llegar a una conciliación a través de ellas, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? Pues necesitamos estar dentro de facultades de comprobación, ya sea visita domiciliaria, revisión de gabinete o una auditoría electrónica, ¿no? Entonces, si estamos en visita domiciliaria, revisión de gabinete, necesitamos nada más la orden de visita domiciliaria y decirle a Prodecon, sabes que estoy en auditoría, todavía no me han notificado lo que viene siendo la resolución, y mientras tanto no te notifiquen la resolución, tú tienes ese derecho de llegar a la adopción del acuerdo conclusivo. ¿Cuáles son los beneficios de un primer punto? Estaríamos hablando de que te suspende de plano lo que es la visita domiciliaria, ¿no? Entonces te suspende la visita domiciliaria, todo se lleva a cabo ese nuevo procedimiento a través de Prodecon, y otro de los beneficios que tienes es que tú puedes solicitar que se te valore la información que ya presentaste, puedes aportar pruebas nuevas que no habías presentado en la auditoría, pero todavía tienes derecho a presentarlas en el acuerdo conclusivo. Puedes llevar a cabo, tienes el beneficio de una condonación de multas al 100%. Esa condonación de multas al 100% implica en las situaciones donde yo como empresa no he solicitado un acuerdo conclusivo, no he llegado a un arreglo en Prodecon con cualquier otra autoridad, pero en ese momento yo sé que puedo llegar en una autocorrección y a lo mejor todas las multas de fondo y de forma quedan condonadas al 100%. Entonces es un beneficio sumamente atractivo cuando nosotros a lo mejor no tenemos otro elemento y las multas son sumamente altas, ¿no? ¿Y cuál es el procedimiento? Pues el procedimiento es el que vemos aquí. Pues hay una solicitud, analizan la información, después lo admiten, se le informa a la autoridad contesta dentro de un plazo de 20 días. Una vez que conteste la autoridad, nos van a decir si lo que proponemos en esa solicitud de acuerdo conclusivo es suficiente para la autoridad o no. Entonces se desahogan vistas, podemos tener una mesa de trabajo, pueden haber requerimientos, se pueden presentar pruebas adicionales. Entonces, si nosotros llegamos a un arreglo dentro del acuerdo conclusivo, hay una aceptación. Entonces, se prepara lo que viene siendo un proyecto de acuerdo conclusivo, donde se señalan cuáles son los términos por los cuales se está concluyendo la visita domiciliaria, y se programa lo que viene siendo la firma del acuerdo conclusivo. Entonces, hay diferentes escenarios en los cuales se puede concluir este procedimiento. Es cuando se acepta por parte de la autoridad esa solicitud y la propuesta en el acuerdo conclusivo. Hay una aceptación parcial. Probablemente la autoridad nos puede decir, ¿sabes qué? Esta parte sí te las considero, te las voy a tomar por desvirtuadas, pero estos dos puntos no me convence, ¿eh? O sea, realmente necesitas corregirte, y puede llevar a cabo un arreglo entre las partes donde el contribuyente puede decir, ¿sabes qué? Sí, lo pago, ¿no? Entonces hay una aceptación parcial, hay un cierre con violaciones, y ese cierre con violaciones estamos hablando de supuestos donde dentro del acuerdo conclusivo es evidente que la actúa por parte de la autoridad, puede ser el gobierno del Estado, se están cometiendo ciertas violaciones durante el procedimiento de fondo, cuestiones de fondo, donde a lo mejor no las está contemplando el gobierno del Estado, y desde el punto de vista de Prodecon se deberían de considerar. La autoridad cierra el procedimiento y deja una huella dentro del procedimiento de fiscalización. Ese procedimiento se le informa precisamente al gobierno del Estado, y se indica que a lo mejor se cierra el procedimiento del acuerdo conclusivo, pero se están cometiendo violaciones a los derechos del contribuyente en ese procedimiento de fiscalización. Eso a ti te puede servir para que en algún supuesto si tú te vas a un medio de defensa, esa cartita, ese antecedente, tú lo puedes poner sobre la mesa y tienes mayores elementos para
demostrar ese vicio, ¿no? O a lo mejor solicito el acuerdo conclusivo, no estoy de acuerdo con nada por parte de la autoridad, no podemos llegar a un arreglo y digo, ¿sabes qué? Ya quiero terminar, pero tampoco están cometiendo ninguna violación en que a los derechos del contribuyente hay un cierre simple, anudan los plazos de la auditoría y continuamos con la auditoría. Es decir, los derechos que tienes dentro de la auditoría, los derechos a una defensa, no los pierdes. Entonces, continúas con esos mismos derechos y los puedes aprovechar, ¿no? Por aquí tenía un ejemplo de una adopción de un acuerdo conclusivo, de un procedimiento que tuvimos, y dentro de este procedimiento quedó totalmente subsanada, ¿no? En este caso estamos hablando de un procedimiento de una auditoría donde estaban determinando 50 millones. De esos 50 millones eran por omisión de retorno, y por ahí tenemos ahí lo que es el sistema de control de inventarios. Había una omisión de retornos en el anexo 24. Y posteriormente nos dicen que una vez analizadas las pruebas que presentamos dentro del acuerdo conclusivo, quedó totalmente subsanada, ¿no? Entonces, pues de 50 millones que hay la autoridad, pues quedó en ceros, ¿no? Entonces, estas son las situaciones que nosotros vamos a poder analizar en el procedimiento de acuerdo conclusivo. Si nosotros estamos en un procedimiento de auditoría, las cuestiones que yo voy a señalar con la autoridad son cuestiones de fondo. Si acredito el retorno, si no acredito el retorno, si le aplica datos inexactos o no, si estoy en el acuerdo conclusivo, de la misma forma. Si hay una opción de un medio de defensa que es recurso de revocación, lo que tengo que plantear son cuestiones de fondo. Si yo me voy a un juicio, entonces ahí yo puedo plantear cuestiones de fondo, de forma e incluso cuestiones de constitucionalidad. Entonces, en amparo también. En amparo, pues ya estamos hablando de cuestiones de derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos concluir? Si nosotros ya estamos en el acta final, después de transcurridos el acta final, la autoridad tiene un plazo de 6 meses para emitir una resolución. Es decir, el plazo de los 12 meses que tiene la autoridad más 6 meses después del acta final, ¿no? Entonces son 6 meses que tiene la autoridad para emitir una resolución de lo que a lo mejor el contribuyente no pudo desvirtuar. Entonces, hay diversos mecanismos de defensa cuando ya nosotros nos encontramos en una situación de un crédito. Principalmente está lo que viene el recurso de revocación. Las ventajas de este es que es optativo, no requiere una garantía. Tú tienes un plazo adicional para aportación de pruebas y pues puedes atacar la cuestión exclusivamente de fondo sin ningún problema. En algunos casos necesitas implementar este procedimiento que es el recurso de revocación para que te valoren pruebas adicionales. Es decir, pruebas que no pudiste aportar en determinado procedimiento de auditoría, las puedes aportar aquí. O que por desconocimiento no las presentaste en la auditoría, las puedes presentar en un recurso de revocación para que se te valoren, ¿no? Este procedimiento se lleva a cabo directamente con la autoridad. Es decir, dentro del gobierno del estado hay un departamento encargado de revisar este tipo de información. Donde antes de acudir a un tribunal federal a inconformarte sobre la situación del procedimiento, tú vas directamente con la autoridad y expones tus motivos, expones tus argumentos, tus agravios, tu soporte documental, y eso te pudiese permitir revocar o a lo mejor dejar sin efectos todo lo anterior, o bien en determinado momento pudiese no darte la razón y ya pudieses acudir a alguna otra instancia. Esa otra instancia es el juicio contencioso administrativo, ¿no? Entonces hay diversos procedimientos, algunas ventajas, donde puedes plantear argumentos, agravios adicionales a los que no planteas en el recurso y demás. Es decir, el punto principal aquí es comentarles que no todo el tiempo en el recurso de revocación nos van a decir que sí. ¿Por qué? Porque es la misma autoridad en la cual nosotros nos estamos acercando. Entonces, como nos acercamos directamente ahí con la autoridad, pues no todo el tiempo nos van a dar la razón, ¿no? Entonces, hay ocasiones en las cuales sí nosotros tenemos que irnos directamente a un tribunal para que nuestras presiones sean escuchadas por parte de un órgano jurisdiccional y nos permita a nosotros pues alcanzar esa impartición de justicia, ¿no? En algunos casos. Entonces, son algunas de las situaciones principales. Las recomendaciones principales también, tanto legales como de comercio exterior, las queremos compartir con ustedes. Es importante que ustedes utilicen el tema de la autocorrección cuando así les aplique. No la utilicen por el hecho de que me la pone a disposición la autoridad, lo voy a utilizar. Es importante verificar la información que ustedes tienen, que cuenten con un departamento de cumplimiento dentro de sus empresas IMEX, es decir, ese tipo de información que sea una persona encargada que conoce la operación de la empresa, que permita presentar los documentos idóneos, que tengan un acompañamiento dentro de la auditoría. Puede ser un asesor en materia de comercio exterior, puede ser un abogado que les permite estar llevando a cabo de la mano
este tipo de diligencias donde les permite identificar qué cuestiones de riesgos están detectando en cada una de las diligencias, delinear estrategias legales, es decir, si se van detectando errores dentro de las actas, qué elementos o escenarios pudieses establecer dentro de ese procedimiento de fiscalización. Pues es importante accionar medios de defensa clave. En este caso ponemos sobre la mesa lo que viene siendo el procedimiento del acuerdo conclusivo. Lo ponemos sobre la mesa porque es un procedimiento que no afecta a la situación de la empresa. Nosotros sabemos, somos de los principales, de los principales dentro de la empresa que está buscando precisamente el cómo trabajar con el menor riesgo posible, ¿no? Entonces, si tenemos una certificación como empresa en materia de IBIEP, si tenemos un OEA, es pues mantener esa sana colaboración por parte de la empresa con las autoridades fiscales, ¿no? De comercio exterior. Entonces, es accionar medios de defensa clave, capacitación constante. Es importante y les agradezco que estén ahorita retomando tipo de información, el que conozcan qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden hacer, el cómo pueden estar interactuando con la autoridad, aprovechar beneficios del acuerdo conclusivo. Cuando a mí me toque llevar a cabo con donde juntes el 100%, porque no tengo otro elemento que yo pueda justificar, pues entonces yo ya lo estaría valorando. Sé que tú ya como empresa vas a saber que vas a tener ese derecho y ese derecho tú lo podrías utilizar. A lo mejor estás aprovechando que son 5 años que estar fiscalizando y las multas son sumamente altas y tú puedes condonar eh, las multas al 100%, aprovechando estos beneficios del acuerdo conclusivo. Es importante estar verificando el tema de las descargas directamente con sus despachos, con sus colaboradores dentro de la empresa, analizar la información del anexo 31 y posteriormente que tengan un correcto control interno, validar los estímulos fiscales cuando les apliquen y estar llevando a cabo auditorías internas, ¿no? Entonces, por ahí me estoy pasando ahí unos minutitos, pero quisiera ahí retomarle ahí la palabra a, a Juan Carlos, precisamente para ver si podemos analizar ahí un tema de preguntas y respuestas, ¿eh? Permítame tantito. Así es, Porfirio. Vamos a dar unos 10 minutitos para contestar unas preguntas que nos hicieron llegar ahí en la sección de preguntas y respuestas y otra por ahí por el chat. Vamos a empezar con la primera, Porfirio. Nos pregunta Minerva Medina, en el caso de COVID-19, ¿sería caso fortuito o fuerza mayor para suspensión de la visita domiciliaria? Ok, es una pregunta sumamente importante. Y si la visualizaron ahorita, el tema de la suspensión nos dice que cuando nosotros nos encontramos dentro de un caso fortuito de fuerza mayor, tiene que estar publicado en el Diario Oficial de la Federación. Pero así debe de estarlo contemplado precisamente por la autoridad. Aquí, la autoridad, el procedimiento que nosotros estamos visualizando es de una auditoría del gobierno del Estado. A diferencia del procedimiento que maneja la autoridad como suspensión de la auditoría, estamos hablando que para que se lleve a cabo el procedimiento de una suspensión, necesitamos irnos a lo que dice el código. Y el Código Fiscal de la Federación dice que tiene que estar publicado en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, si dentro del Diario Oficial de la Federación se establece que nos encontramos en un caso fortuito de fuerza mayor, esto ocurre mucho en ocasiones donde a lo mejor nos pudiese decir la autoridad, ¿sabes qué? Ocurre mucho en las tormentas tropicales en Baja California Sur, en La Paz, en Los Cabos, que hay una tormenta fuerte donde se generan muchos daños. La autoridad emite un comunicado en el Diario Oficial de la Federación y informa precisamente que se da una situación de caso fortuito de fuerza mayor. Entonces, en ese escenario, las personas que están en facultades de comprobación precisamente en esa zona, les aplica lo que viene siendo el beneficio para poder suspender la auditoría en ese margen, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, para nosotros poderlo contemplarlo, no es porque nosotros lo indiquemos como empresa. Yo considero que estoy en un caso de fuerza mayor, sino que tiene que haber un reconocimiento en el Diario Oficial de la Federación que así lo mencione para que la autoridad haga uso de ese pronunciamiento de la autoridad y en base a eso
en base a eso, la autoridad ya pudiese pronunciar lo que viene siendo el procedimiento de suspensión y va a levantar un acta correspondiente donde va a suspender el procedimiento, pero tendría que ser la autoridad. O sea, nosotros no podemos solicitarlo, decirle, ¿sabes qué? Solicito una suspensión. Tendría que ser directamente la autoridad. Ok, perfecto. Mira, le voy a ceder la palabra ahí a Manuel Carrasco, por ahí está levantando la mano. Nos mandó una pregunta por la sección de preguntas y respuestas. Déjame permitirle aquí la voz para que la haga en vivo. Hola, ¿qué tal, Manuel? Adelante, Manuel. ¿Qué, qué tal? Buenas tardes. Oye, no, la pregunta enfocada, si en este tipo de auditorías, en un acta parcial y en el acta final, me están dando por acreditado todas las partidas de algún pedimento, en este caso AF e IN, ¿esta acta me sirve para que ya no me puedan auditar otra vez estas partidas de estos pedimentos en futuras auditorías, ya sea de ellos o del SAT? Perfecto. Mira, precisamente una de las situaciones que necesita revisar precisamente tanto la autoridad federal como el gobierno del estado es verificar los periodos que van a estar sujetos a revisión. Por ejemplo, hablábamos de una auditoría integral y una específica. En este caso, el escenario que tú me planteas es una situación específica. Entonces, probablemente te solicitaron nada más la relación de 10, 15, 20 pedimentos y sobre esa relación te están indicando que las observaciones, pues no tienes a lo mejor alguna observación en esos pedimentos. La autoridad, en determinado momento, tú ya tendrías elementos para decir, esos pedimentos ya me los revisaste. Entonces, realmente la autoridad no tendría que llevarte a cabo otra auditoría sobre los mismos pedimentos, en ese mismo sentido de que ya fueron revisados por otra autoridad, ¿no? En ese mismo ejercicio de facultades de comprobación. Por ejemplo, si nosotros tenemos la auditoría por el gobierno del Estado, las atribuciones que está haciendo el gobierno del Estado no son propias, ¿eh? O sea, hay un convenio de colaboración que tiene el gobierno federal, representado a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, no hace las auditorías de forma directa, sino que hace este tipo de atribuciones, las hace el gobierno del Estado. Entonces, esa información ya te la estarían revisando, ¿no? Igual los periodos. Si ese periodo, si estás hablando de un año completo y ese año completo tú ya no tienes alguna observación o posiblemente te observaron y lo desvirtuaste, con eso ya no tendrías ahí algún problema. Aquí la situación que tendrías que analizar es que a partir de la última acta parcial, es decir, la última acta parcial donde te va a conocer todos los hechos y omisiones, esos tú ya no tengas forma, la autoridad de pronunciarse sobre otros elementos. Es decir, si esos que te dice la autoridad, te los identifico como riesgo, presentas pruebas, desvirtúas, en base a eso hay un acta final. En el acta final, tú ya no tendrías algún problema, ¿no? Porque el análisis de la información ya quedó hasta ese momento. Si tú tienes un acta parcial y en esa acta parcial no es la última acta parcial, en ese momento la autoridad podría observarte dentro de esa misma auditoría al concluirse, es decir, en la última acta parcial. Si yo te reviso hoy a través del acta de inicio, hoy 6 de abril, pero apenas estoy iniciando mi procedimiento y a lo mejor desde mi punto de vista yo te digo, está bien tu pedimento, no tiene ningún problema. Todavía no concluye mis facultades. Entonces, como no han concluido, todavía tengo 12 meses para detectarle algo a ese pedimento, ¿no? Entonces, si yo llego a detectarle alguna otra situación a ese pedimento y te lo hago del conocimiento en la última acta parcial, ahí no pasa nada. Ahí no podrías decir, es que en el acta parcial, en el anterior, me dijiste que estaba bien. Entonces, eso es importante, verificar precisamente, lo mencionábamos hace un momento, las recomendaciones de estar acompañados ahí con algún despacho que les esté llevando a cabo, con algún defensor, algún colaborador por parte de tu equipo, que les esté llevando a cabo este tipo de información, este análisis, para que vean alternativas sobre si es suficiente la información que te señala, la redacción y la motivación que te señalan en las actas para determinar si te lo puedes
si te lo pueden revisar nuevamente o no te lo pueden revisar, ¿no? Entonces, pero tendríamos que ver si te lo dicen en el acta de inicio, si te lo dicen en la última acta parcial, si te lo dicen en el acta final. Es decir, de la última acta parcial al acta final, ni siquiera te pueden señalar hechos novedosos. Es decir, pedimentos que no te revisaron, que te los señalen en el acta final. Por ejemplo, si tú dices, ¿sabes qué? Estos 3 pedimentos quedaron desvirtuados y la autoridad por querer determinarte un crédito dice, pues voy a agarrar otros pedimentos y te los voy a determinar. Sorry, ya no pudiste, ¿no? Entonces, es importante identificar en qué escenario tú te encuentras. Ok, Porfirio, ahí te va otra pregunta. Mencionan aquí que si las visitas domiciliares están siendo notificadas o no. Por ahí mencionamos que hay visitas domiciliarias que no necesariamente están, al momento de que están notificadas, todas tienen que estar notificadas. Okay. Todas tienen que estar notificadas. La diferencia es cuándo van a dejar citatorio y cuándo no. Okay. Perfecto. Por ejemplo, si estamos en una visita para quitar la legal estancia y tenencia de la mercancía, en algunos casos no es necesario que te dejen un citatorio, porque el objeto es verificar en ese momento si hay algo que tú tienes mal. Entonces, si hay algo que tú tienes mal dentro del procedimiento, pues dentro de tu domicilio fiscal, entonces en ese momento van a llevar a cabo el inventario de lo que encuentren, ¿eh? Si es una visita de manera directa, pues adelante. O sea, ahí sí te tendrían que dejar un citatorio para notificar la orden, ¿no? Perfecto. Ahí te va otra pregunta por parte de José Reséndiz. ¿En qué momento se realiza la revisión ocular? ¿Dentro del plazo que se nos da o en el mismo instante en el que se está llevando a cabo la auditoría? Normalmente es al momento en el que te notifican la orden, porque te notifican la orden y se lleva a cabo lo que es el acta de inicio. Entonces se lleva el acta de inicio, se hace el recorrido y una vez que se hace el recorrido, ahí van levantando el inventario, porque están revisando, es conocer tu proceso productivo y por otro lado identificar. Normalmente se van por las máquinas más grandes, las que están más representativas, dicen pues tienen mayor valor, acredítame eso, ¿no? Pero, por ejemplo, nos han llegado unas 3 auditorías del gobierno del estado, donde te están inventariando, pero 200, 300 casos. O sea, es mucha la información que te están pidiendo. Pero tiene que ser al inicio, normalmente. Muy bien, ahí te va otra. ¿Qué procede si en la UAP presentas respuesta a todas las observaciones y aún así el auditor no quiere aceptar la respuesta de valoración y en el acta final lo sigue señalando? Por ahí también lo mencionamos en la presentación, el hecho de que la autoridad no te valore la información y que persistan estas irregularidades, prácticamente te agarran, me imagino que te pasó, lo mismo que tenías en tu última acta parcial, lo pasaron y le pusieron nada más, cambiaron el título y pusieron acta final, recibimos pruebas, no fueron suficientes, ¿no? Entonces, en ese tipo de escenarios ya estamos entrando precisamente a otra fase. Y esa fase para mí vendría siendo el acuerdo conclusivo. El mejor elemento que tú podrías utilizar en ese momento vendría siendo el acuerdo conclusivo porque interrumpes la auditoría. Es un acercamiento directo con Prodecon. Entonces, a través de Prodecon vas a tener mesas de trabajo, vas a tener diligencias, pues hablar directamente con la autoridad, compartir puntos de vista para ver si son suficientes sus argumentos o no. Pero sí tendríamos que analizar precisamente si tenemos la razón o no, porque también si no tenemos la razón, pues a lo mejor pues no vamos a llegar con nada, no nos va a servir el procedimiento de acuerdo conclusivo también, ¿no? Perfecto. La siguiente es, de acuerdo a mi recibo de luz que nos llega, nos dimos cuenta que el código postal cambió, pero aún no hacemos la modificación de esto. ¿Qué tan importante es hacer este cambio? Ok, dentro de tu recibo de la luz cambió, pero en tu clave catastral también cambió, o nada más es por cuestión de la Comisión de la Luz. Ahí tendré que revisarlo, porque si se hizo una actualización, eso pasa mucho, que por parte de los municipios actualicen información, y una vez que se actualice ese tipo de información, nosotros tenemos que actualizar nuestros datos en el SAT, en el gobierno del estado. Entonces, todo ese tipo de información tendríamos que actualizarlo. Si no lo actualizamos y llevamos a cabo nuestras operaciones de manera normal, no hay problema, porque a lo mejor el único dato donde está
el código postal diverso es en el recibo de la comisión, ¿no? Pero tendríamos que verificar con en catastro en cada uno de los municipios si se está haciendo ese cambio o no, en alguna actualización. Ok, perfecto. Siguiente pregunta es, bueno, mencionaban que aquí le pasa el mismo caso que mencionaste, donde el pago de la expo es antes de la importación. ¿Me puedo respaldar ante esto? Si tu proceso, el proceso que estés llevando a cabo, realmente así se dan las circunstancias, pues no tendrías problema, ¿no? O sea, es decir, si estás demostrando que encuentras dentro de las etapas donde estás retornando antes de que lleves a cabo el cierre de tu pedimento consolidado de importación, pues no tendrías ningún problema si tu proceso te permite demostrar que es así de ágil, ¿no? Así de rápido. Entonces, ¿qué pasa si a lo mejor estamos desfasados por 7 meses? ¿No? Entonces ahí tu procedimiento, realmente la descarga está mal hecha. Perfecto. También nos preguntan, ¿es recomendable entonces usar descripciones menos específicas? Es decir, omitir color, grosor, etcétera. No quiere decir que sea más recomendable. Yo digo que esto varía dependiendo el control que cada una de las empresas quiera llevar, ¿no? No me quiero ir a manejar que sea lo más recomendable, sino que les estaría indicando que tengan un mayor control, y que tengan más cuidado con el tipo de información que van a estar manejando para que precisamente al momento en el que tengan que hacer esa descarga, este tipo de información no se vea como los ejemplos que estuvimos visualizando, donde sí se manejaba una situación tan a detallada que te permitía identificar que había una incongruencia en la descarga, ¿no? Entonces, pero eso apenas cada una de las empresas lo tendría que analizar, ¿no? Ok, perfecto. De por ahí nos hacen otra pregunta que es, la empresa cerró operaciones temporal desde hace 15 días y por todo abril por la emergencia sanitaria. No somos actividad esencial. ¿Pueden iniciar facultades? Es decir, visitarnos y entregar notificación. Y sí pueden porque la autoridad no ha suspendido plazos. Es decir, si la autoridad, el SAT, el gobierno del estado, hubiese suspendido algún plazo de manera oficial, tú Ok. no tendrías ningún problema, ¿no? Si aquí nada más lo importante es verificar si tenemos a alguien que esté haciendo guardias, a lo mejor como un guardia de seguridad, que nos permita decir, ¿sabes qué? Deja el citatorio y al día siguiente teniendo la diligencia, ¿no? Pero sí están llevando a cabo este tipo de auditorías. Ok, perfecto. Por ahí nos vamos a ir con tres preguntitas más para finalizar. La que sigue es referente a las descargas de materia prima importada mediante transferencia virtual B1 en pedimentos consolidados mensual. ¿Cuál es el criterio para su descarga? ¿Es recomendable tomar la fecha de entrada o la fecha de pago del pedimento B1 de importación? Considerando que la naturaleza de la operación es importar mercancías y exportar los productos terminados a la semana siguiente. Aquí en temas del pedimento, siempre la autoridad te marca en cualquier situación la fecha de pago de pedimento. Entonces, ahí es importante tenerlo como referencia porque la fecha de pago de pedimento en una situación de un pedimento consolidado nos va a dar también la pauta para decir en qué momento está entrando y en qué momento se está saliendo ese tipo de mercancías. Por eso lo mencionábamos ahorita también, donde primero se hace el retorno y luego se hace lo que es la importación. Pero Ok, vale lo que es la fecha de pago. perfecto. Vámonos por el gobierno del estado ya está elaborando auditorías a las IMEX en el estado fuera de Tijuana. Sí, bueno, nosotros ya tenemos conocimiento de que sí se están llevando a cabo, nosotros lo que es en Baja California. Por ahí recibimos ahí una empresa que no estaba aquí en Tijuana y nos han indicado que están ya en facultades de comprobación. Entonces, no sé qué tan activos estén en otros estados de la República,
llevando a cabo este tipo de procedimientos, pero sí tenemos conocimiento de que ahorita este tipo de procedimientos no lo estaba haciendo frecuentemente el gobierno del estado. Deciden darle pauta otra vez y continuar con estas facultades para efectos de recaudación. Entonces empezaron precisamente a llevar a cabo más este tipo de procedimientos. Perfecto. Por ahí nos pregunta Karina que si en nuestra experiencia nos hemos topado con que tanto la autoridad federal como la estatal inicien facultades de comprobación sobre el mismo asunto. ¿Y cuál es la comunicación que mantienen ambas autoridades? Ok, comunicación sí debe de haber. Definitivamente el convenio de colaboración que hay entre cada uno de los estados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público te dice que tiene que haber una oportuna comunicación por parte de la autoridad. Si hay un embargo de mercancías, si no hay embargo de mercancías, qué es lo que tiene que estar relacionando en el inventario o no. Entonces, sí hay comunicación. En algunas ocasiones pudiese darse que te quieran fiscalizar lo que viene siendo el mismo periodo que a lo mejor el SAT ya te revisó, pero sí es importante que tú esa información que derive de una visita domiciliaria la guardes como oro molido, porque a lo mejor eso te permite a ti demostrar que a lo mejor cierta mercancía ya la demostraste, que acreditaste la legal estancia y tenencia de mercancía, o bien el periodo que te quieran revisar que ya fue auditado por alguna otra autoridad, ¿no? Entonces, si es derivado del convenio de colaboración, no tendrían por qué llevar a cabo ese análisis porque ya te lo revisaron, al menos solo en ocasiones en las cuales se traten sobre hechos distintos. Perfecto. Ahora sí, vámonos con la última. Nos pregunta José Manuel Preciado, dice, si en una auditoría la autoridad al momento de revisión toma como número de serie el número de manufactura de la máquina, pero yo tomé el número de identificación, ¿qué procede? Estoy en un procedimiento ahorita, en una auditoría, donde tenemos una situación similar. O sea, similar porque realmente el tipo de maquinaria que están utilizando la planta es hechiza. O sea, las mandan a hacer específicamente para esa empresa y no hay otra. Pero los números de identificación que tienen no es un número de serie, es un número de control que tienen precisamente en la planta. Y lo que hizo esta es una auditoría del SAT, lo que hizo el Servicio de Administración Tributaria, puso ese número de control interno como un número de serie. Lo que nosotros llevamos a cabo fue una corrección de datos, donde estamos indicando que ese número no es un número de serie, sino que corresponde a un número de control interno. En mi caso, en el que te estoy comentando, así lo manejamos porque en el pedimento no se señaló número de serie y la autoridad lo estaba señalando como número de serie. En tu caso, si lo estás identificando como un número de serie y esa misma maquinaria te permite identificarlo como número de serie en tu pedimento, si así lo señalaste, pues a lo mejor ahí sí podrías llevar a cabo lo que viene siendo una inspección ocular para que derivado de ese análisis de la inspección ocular se corrija el dato a número de serie que el que tú pusiste, ¿no? Pero tendrías que analizarlo porque si a lo mejor el número de serie que tú lo pusiste viene en una etiqueta como en una calcamonía, pues también tendríamos que valorar porque probablemente la autoridad no nos vaya a considerar, ¿no? Ok, perfecto. Permíteme. Ok, muchísimas gracias, Porfirio. Bueno, antes de finalizar, primero que nada les quiero dar las gracias por aguantarnos hasta esta hora. Por ahí nos excedimos un poquito de tiempo, más que nada por lo que fueron las preguntas y las respuestas. Nada más me permito darles tres anuncios rápidos. El primero de ellos es en relación al tenemos lo que es la siguiente temática, es el 13 de abril, sobre los trámites ante la Secretaría de Economía para 2020. Aquí vamos a englobar un poco lo que es todas las problemáticas que hemos tenido en relación a los plazos que se han excedido, específicamente lo que es la Secretaría de Economía, para dar respuesta a los trámites que se han estado enfrentando lo que son las empresas en términos generales. Otro de los anuncios que les quiero dar, el día miércoles de esta semana vamos a tener también lo que es un webinar gratuito
donde es sobre el reporte anual de comercio exterior. El licenciado Gustavo García por ahí nos va a explicar un poquito los últimos antecedentes, cambios y qué es lo que tenemos que preparar para estar listos para la presentación de lo que es el reporte anual. También es gratuito. El link de registro lo tienen ahí en la parte de abajo. Va a ser directamente ahí en nuestra página de internet y pues esperemos verlos por ahí en este webinar gratuito que también vamos a estar proporcionando. Y el último de ellos es el último anuncio. Esta sesión fue grabada, va a ser cargada a nuestro canal de YouTube y va a ser cargada a lo que es nuestra página de internet en la sección de recursos gratuitos. Esta va a ser aproximadamente alrededor de mañana, pasado mañana, miércoles a más tardar. Va a ser cargada tanto lo que es el audio como el video y la presentación que nos estuvo mostrando Porfirio. Eso es más que nada los anuncios que les quería ahora sí que comunicar. No sin antes agradecerle a Porfirio aquí por tomarse el tiempo de explicarnos lo que son el tema relativo a lo que son las auditorías de comercio exterior por parte de lo que es el gobierno del estado. Agradecerles también a cada uno de los que se conectaron y pues los esperamos la siguiente semana, el día 13, en el siguiente curso gratuito o bien el miércoles en el webinar del reporte anual de comercio exterior. Últimas palabras, Porfirio. Agradecerles ahí el tiempo que les robé ahí unos minutitos de más. Para nosotros es importante compartir ese tipo de información. Ahora sí que estamos ahí a cualquier duda que tengan, pues con la mayor disposición de contestarla, ¿no? Por ahí vi que tenían bastantes preguntas, a lo mejor no alcanzamos a contestar todas, pero se las hacemos llegar, como bien lo mencionas, por correo electrónico. Muchas Así gracias. es, en cuanto tengamos cargada la información en la página, les hacemos llegar un correo de notificación para que se accedan al material. Muchísimas gracias, excelente tarde y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.